Muy buenas tardes, compañeros. Pues hoy tenemos ahora sí que una excelente exposición. Creo que vamos a quedar complacidos. El tema usucapión y reivindicatoria. Pueden ustedes hacer sus preguntas y serán contestadas. Tengo el honor de presentar al maestro Mejía. Por favor, maestro, pase usted. Y antes que nada vamos a decir la currículum del maestro. El maestro Ramón Alonso Mejía García es egresado de la carrera de abogado, contando con estudios de posgrados en la especialidad en secretario de juzgado de distrito y tribunales colegiados de circuito. Cuenta con una maestría en constitucional y amparo por la Universidad de Guadalajara y un máster doctorado por la Universidad de Sevilla. Su experiencia como docente profesional es en la Universidad de Guadalajara, impartiendo las materias de Derecho Fiscal, Contencioso Administrativo, Amparo y Procesal Administrativo. En la escuela, en el Centro de Estudios de Monterrey, impartiendo las materias de Derecho Fiscal, Contencioso Administrativo, Amparo, Procesal Administrativo. En la Universidad de la Mar, impartiendo las materias de Derecho Fiscal, Contencioso Administrativo, Amparo y Procesal Administrativo. Cuenta con una publicación en Derecho Constitucional Registral, publicado por la Universidad de Guadalajara y el Gobierno del Estado de Jalisco. Su trayectoria laboral comenzó en el SAT como auditor legal en el año del 2000 y el 2001, para continuar en la dependencia del Consejo de la Judicatura, desempeñando el puesto de visitador judicial del 2011 al 2012. Posteriormente, tenía un puesto desempeñado de asesor jurídico en la SEP en el periodo del 2013. Asimismo, desempeñó el puesto de secretario penal en el Consejo de la Judicatura en el 2013. Posteriormente, en el Consejo de la Judicatura como secretario mercantil del 2014 al 2015. Para continuar como asesor jurídico de la Suprema Corte de Justicia en el 2016. Después fue juez de control en el Consejo de la Judicatura en el 2017. Y ya casi para finalizar, fue juez en el primero de lo familiar en el año del 2018 y actualmente es juez en el juzgado 11º de lo civil. Con ustedes, el maestro Ramón Alonso Mejía García. Gracias. Pues ahora sí, compañeros, damos comienzo a nuestra cátedra y con toda libertad hagan las preguntas correspondientes. Gracias, maestro. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar en esta charla que, se versará sobre el tema de acción reivindicatoria y acción de usucapión, que es la pronunciación correcta. Por principio de cuentas, ¿qué es lo importante que debemos saber respecto de estas dos acciones? Esas acciones tienen como naturaleza o se entablan, son acciones de tipo real porque tienen que ver con bienes. Bien. Estas dos acciones tienen sus orígenes en el derecho romano. En el derecho romano acuñaron estas dos acciones. No se sabe con certeza en realidad cuál fue el motivo. Los doctrinistas han sido coincidentes en mencionar que una de las razones más importantes era dar certeza jurídica, hablando del tema de usucapión. ¿Por qué? Porque existían bienes que podían ser, como ellos los denominaban, bienes mostrencos, bienes abandonados, que no tenían un titular, y sin embargo era necesario que existiera certeza de quién era el verdadero dueño de ese bien. Muchas de las ocasiones, algunos bienes quedaban vacantes. ¿Por qué motivo? Quedaban vacantes pues porque los propietarios se iban a la guerra y resultaba que ya nunca regresaban porque morían. Entonces, aquellas personas que utilizaban los predios, que utilizaban los inmuebles, pues realmente nunca podían adquirirlos, por así decirlo, porque el único que se los podía transmitir pues ese era el propietario, pero el propietario, al no estar, no podía llevar a cabo ese acto. En el derecho romano se establecían varios tipos de forma de transmitir la propiedad. Una le llamaban la traditio, que en realidad era una como tradición, por así decirlo, mediante el cual el inmueble únicamente por una costumbre o por un acto únicamente decirle que ya se le reconocía que él era el dueño,
era el nuevo titular, pero jurídicamente no existía esa certeza, porque siempre iba a adolecer de que el propietario no se la transmitiera. Entonces, durante estos tiempos, en el derecho romano, existía ese conflicto. Entonces, ¿qué cosas también se ocasionaban o qué consecuencias tenían que no existiera un propietario? Recordemos que en el derecho romano, todas las personas, una de sus obligaciones, que luego se han ido trasladando en esos tiempos, era inscribirse en el censo. Y en el censo tenían que declarar cuántos bienes tenían. Y en base a los bienes que tuviesen, les determinaban los impuestos o el tributo que tenían que pagar. Entonces existían un sinfín de bienes que no tenían un titular y por consecuencia alguien los utilizaba, pero sin embargo no pagaba el tributo porque realmente no era el dueño, solamente tenía una posesión a título de dueño. ¿Qué es lo que se hizo en ese entonces? Se contempló que existiera una forma, un procedimiento jurídico en el cual esa persona que era un poseedor pudiese constituirse como propietario en virtud de que quien era el propietario abandonó o hubiese abandonado el bien inmueble o el bien. Entonces de ahí nace la usucapión. Sin embargo, había ocasiones en que el titular de ese bien regresaba de la guerra y resultaba que pues estaba preso, fue esclavo. El derecho romano tenía soluciones para ello, porque estableció también en su propio derecho que aquella persona que se le diera por muerto, y también surgen otras figuras que tienen que ver con la declaratoria de ausencia, presunción de muerte, porque sí lo establecía el derecho romano, aquella persona que se hubiese ido a la guerra y que después apareciera, que resultó que fue prisionero de guerra, todas las acciones jurídicas que se hubiesen llevado a cabo en su ausencia regresarían a su estado en el que se encontraban antes de su partida. Pues bien, los bienes como tal pueden tener muchas acciones, muchos derechos que se pueden ejercer en contra de ellos para poder recuperar la posesión, y aquel que tenga una posesión en algún momento pueda convertirse en un verdadero propietario. Estas figuras doctrinalmente han ido evolucionando, es decir, como se concebía la usucapión en el derecho romano ya no es igual propiamente a como es en la actualidad, porque muchas cosas se han ido modificando debido a que la necesidad de la sociedad y de brindar un poco de mayor certeza jurídica, ha hecho que se establezcan mayores requisitos, o que al momento de analizar algunos de los requisitos ya previamente establecidos se contemplen otros que aparentemente no los prevé la ley de forma textual, sino que doctrinalmente se han ido desarrollando. Y un ejemplo muy común es el justo título, porque en todos o la gran mayoría, cuando va a entablar una acción que tenga que ver con usucapión, pues siempre va a tener, los que quieran hacerlo de buena fe van a argumentar que tienen un título y que ese título es un justo título. Anteriormente, en sus orígenes, pues bastaba un contrato en el cual aparentemente aquella persona que pretendía usucapiar dijese que él de buena fe adquirió el bien inmueble, o que él tenía la certeza o la creencia de que con quien había celebrado un contrato si era una persona apta para poder transmitir la propiedad. Anteriormente era un poco más simple. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues se dieron cuenta en la doctrina, la sociedad, pues que era muy común, que aún así todavía lo hay, ¿no? Que hay gente, que hay personas que se van buscando cuáles bienes inmuebles, digo, eso es tocante a los bienes inmuebles, que es podría ser los litigios que son un poco más atractivos. Bienes inmuebles que en apariencia están abandonados, bienes inmuebles que nadie los reclama, bienes inmuebles que inclusive les ven hasta algunas calcamonías del ayuntamiento que dice que es un predio en proceso de embargo. Entonces ellos asumen que si un predio tan grande, un inmueble, tiene un proceso de embargo, es porque lleva ciertos meses que no ha pagado el impuesto predial. Y también asumen que esa persona probablemente no esté actualizada de cuál es el estado actual de ese inmueble. Pues bien, anteriormente, antes de esta interpretación de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues alguna persona
celebraba un contrato privado, porque en realidad las legislaciones de los estados no establecían algún tipo de formalidad, y bajo la premisa de que mientras las partes se pongan de acuerdo en la cosa y el precio, la compra es perfecta. Sí, yo elaboro mi contrato, puede ser privado, hasta le pongo un papel viejito, le pongo vinagre de piña, lo pongo al sol, se hace viejito, y resulta que yo le digo que ese contrato tiene una antigüedad de 15 años. Yo voy con el juez y le digo que desde hace 15 años a mí me compraron, o yo compré ese inmueble, acredito la temporalidad, el inmueble está abandonado, con algunas probanzas acredito que esa supuesta posesión ha sido de forma pacífica, continua, X, y el juez ve el título, o lo veía anteriormente, y decía, pues es un título justo, efectivamente tiene una fecha, y esta fecha es de hace más de 15 años, pues ya rebasó la temporalidad que tenía para que pudiera configurarse como tal. ¿Qué pasaba con esto? Pues que muchos bienes inmuebles, en realidad las acciones las prefabricaban, es decir, nunca existía esa temporalidad, la temporalidad la armaban en base a otros medios de prueba. Con motivo de ello, la Suprema Corte de Justicia, en una contradicción de tesis, determinó de una forma muy clara que, independientemente de que las legislaciones de los estados no establecen como un requisito del justo título el que este justo título sea de fecha cierta, que de cualquier forma el juez de lo común tiene obligación de percatarse que aquel documento que se le exhiba para acreditar esa posesión a título de propietario es que tiene fecha cierta. ¿Y qué se entiende por fecha cierta? Es un concepto que no está tan familiarizado en el fuero común, porque en el fuero común la fecha cierta o incierta nosotros lo relacionamos más con otros conceptos como oponible a terceros, pero en materia de amparo la fecha cierta es que existe certeza que la fecha de la cual data el documento haya indicios u otros elementos que nos hagan o que nos permitan confirmar que efectivamente en esa fecha se celebró el acto, y existen varias formas de hacerlo. Una de ellas es que se encuentre inscrito ante una dependencia pública, que se haya celebrado ante un fedatario público, que se haya celebrado ante una autoridad, o en el peor de los casos, que alguna de las partes que firmaron ese acto traslativo, alguna de ellas haya muerto. Y se considera que el acto ya es de fecha cierta, no en la fecha que viene en el documento, sino en la fecha en la que tiene conocimiento alguna autoridad en los supuestos que les comenté, o a partir de que muere alguno de los contratantes o de los firmantes. Esa es la parte donde doctrinalmente se ha tenido que ir avanzando para que no se desnaturalice la esencia de este tipo de acciones, porque lo que busca la acción de usucapión, de hecho, al nosotros hablar de una prescripción, el término genérico de una prescripción es la extinción de una obligación por el paso del tiempo, el genérico. Si lo interpretamos a contrario sensu, es la adquisición de un derecho por el paso del tiempo, hablando del actor. Entonces, ¿qué se busca? Blindar de todas las formas posibles de que tenga una sanción aquel propietario que abandonó el inmueble o el bien mueble, que la usucapión aplica para bienes muebles e inmuebles, que tenga una sanción, pero que esa sanción sea real en la temporalidad. Es decir, que no baste únicamente con que una persona se dé cuenta de que un bien está abandonado, por así decirlo, y que trate de armar con documentos, con pruebas, una acción o constituir una acción que realmente no la tiene. Entonces, doctrinalmente se ha ido evolucionando y cada ocasión se van acotando, es decir, se va limitando para que no cualquier persona pueda resultarle próspera esta acción. Tiene varias limitantes, es decir, una de ellas es que inclusive no basta con que acreditan varios elementos, el juez tiene la obligación de percatarse y de allegarse a todas las pruebas para poder llegar a la verdad, es decir, si realmente sí se configuró o no se configuró, porque se dan casos pues muy extremos. Un ejemplo que se me ocurre, el más común, que el justo título debe tener al menos la presunción de que la persona que entabla la acción
sí tenía la idea de que estaba adquiriendo algo y que quien se lo está vendiendo sí tiene la capacidad para ello. Entonces, si un bien inmueble, me voy a referir más a los inmuebles porque es lo más común. Si un bien inmueble tenía un precio hace 4 años, bueno, hace 6 años, de 10 millones de pesos, y el título o el justo título con el cual quiere acreditar que tiene la posesión a título de propietario, se establece que la compraventa es de 500 mil pesos, no es congruente. No es congruente porque desde ese momento la persona que adquiere sabría que de entrada pues nadie va a vender un inmueble de 4 millones, 6 millones en 500 mil pesos. Eso no es creíble. Entonces, o cuando haya bienes inmuebles que están inscritos a nombre de una persona moral, y vamos a pensar de una persona moral que maneje infinidad de propiedades, que no sé, la empresa que a ustedes les guste, y que este justo título que exhiba mencione que quien se lo está vendiendo es Luis Hernández, y resulta que este bien inmueble está a nombre de una compañía telefónica, tampoco es tan creíble que ese poseedor en algún momento de verdad tuvo la creencia de que iba a ser propietario. Es decir, no es posible. ¿Por qué? Porque también se analizan otro tipo de aspectos. ¿Hasta qué momento una persona va a adquirir un bien inmueble sin percatarse a nombre de quién se encuentra inscrito en el registro público de la propiedad? Y en ocasiones no tiene que ver únicamente con quién firma el título o quién aparece en el registro público de la propiedad, sino con todo lo que conlleva en la acción. Es decir, tiene que indicarse, tiene que proporcionarse datos desde la demanda y tienen que ser coincidentes con los títulos, y además deben robustecerse con los demás medios de convicción o prueba que se ofrezcan dentro del juicio. Así es de que desde ese momento el juez tendrá la convicción de determinar si esta persona que compareció a entablar la acción, el usucapión, realmente sí tuvo la creencia que iba a ser propietario, y si no es así, pues, en determinado caso declararla improcedente. De acuerdo al Código Civil y de acuerdo a los requisitos jurisprudenciales, podría decirse que el tener un justo título es la forma más fácil de usucapión, ¿no? Es decir, yo a una persona le pagué 1 millón de pesos por un bien inmueble, realizamos un contrato, fuimos ante notario, en apariencia todo estaba bien, pero eso es porque el plazo es de 5 años, cuando en realidad es más complejo que sea procedente una acción con una posesión de buena fe, aparentemente, que con una posesión de mala fe. ¿Por qué? Porque la posesión de buena fe, como es un periodo más reducido, de 5 años, tiene más limitantes. En cambio, cuando es una posesión de mala fe, que es de 10 años o que debe ser de 10 años, puede ser más simple si se logra demostrar con otros datos de prueba la causa generadora y la fecha en la cual empezó esa posesión a título de propietario. ¿Y qué sucede cuando es una posesión de buena fe o que se argumenta de buena fe? Cuando se argumenta una posesión de buena fe, entonces hay que analizar el título, y muchas de las veces el título y lo que viene en la demanda no es suficiente para que sea procedente la acción. Entonces, esas son algunas de las particularidades generales. Sin embargo, vamos a ir viendo después, un momento más, cómo se puede cumplir con alguna de ellas y cómo no se puede cumplir. La idea de esta charla es proporcionarles algunos elementos de los que en la vida profesional uno advierte día con día, pues que también estén conscientes que en ocasiones en realidad no hay acción, es decir, todavía no se configura, y en dado caso de que sí tengan la acción, que puedan robustecerla con todas las pruebas que sean necesarias, porque hay ocasiones que el que tiene la acción y que ha cumplido con toda la temporalidad, en ocasiones es al que más se le dificulta demostrarlo en un litigio, y aquel que a veces quiere armarlo, configurarlo, partiendo de hechos que no son acordes a la realidad, en ocasiones se le hace más simple. Entonces, esas son de las cosas que pueden suceder. Pero antes de entrar a la acción de usucapión, vamos a entrar a la acción reivindicatoria. ¿Qué es la acción reivindicatoria? La acción reivindicatoria, como tal y como se encontraba
conceptualizada en el derecho romano es la siguiente: es aquella acción que puede ser promovida por el propietario que no posee la cosa para pedir en juicio que la situación de hecho sea modificada conforme a derecho. El propietario que posee no puede ejercitarla bajo pretexto de que el demandado cuestiona su derecho de propiedad, pues en este caso, no siendo desposeído el propietario de la cosa, tampoco existe base para intentar la acción. Ese es un concepto de derecho romano. ¿Cuál es el fundamento para nosotros entablar esta acción en la actualidad? Lo prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado y lo prevé el artículo 4. ¿Qué dice el artículo 4? La reivindicación compete al propietario de la cosa que no la tiene en su posesión, para que se declare que le corresponde el dominio sobre ella y que el poseedor se le entregue con sus frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código Civil. Es decir, esta acción, de hecho, cuando el juez resuelve algún asunto, tenemos que analizar forzosamente los presupuestos procesales y también tendremos que analizar la legitimación. Algo parecido, no me gustaría mezclar materias porque en realidad no lo son, pero bueno, es un poco de la técnica al momento de analizar. Por ejemplo, cuando estamos en derecho penal, tenemos que analizar los elementos del delito, ¿no? A ver si, para corroborar que sí se hayan cumplido los requisitos para que se dé su configuración de acuerdo al Código Penal o el Código Penal Federal, dependiendo. Pero la norma lo prevé como tal, ¿no? En materia civil sucede lo mismo. La acción es muy clara en establecer, en teoría debería ser muy clara, pero de su contenido se advierte quién es el que puede intentar la acción. Y también el artículo, cuando se prevén las acciones, también se prevé claramente en contra de quién debemos de ejercer la acción. Todo ahí aparentemente pues viene muy claro. Sin embargo, hay cuestiones extraordinarias que en ocasiones se nos vienen en la práctica y que hay que resolver en qué casos sí se cumple con estos requisitos y en qué otro caso no se cumple con este requisito. Y parecieran cosas en teoría simples. Sin embargo, es importante el abogado y el juez, con mayor razón, que todos los días estemos al pendiente de la doctrina, de los criterios jurisprudenciales e inclusive del desarrollo que se va teniendo respecto de ciertas figuras. ¿Por qué? Porque en apariencia podríamos decir, pues es muy simple, el artículo 4 me lo está diciendo todo. ¿Quién debe de promover? El propietario. ¿Y en contra de quién lo debe de promover? Pues en contra del que tiene la posesión. Pues es muy simple. Sí, pero ¿cuántas de las ocasiones ni siquiera sabemos quién tiene la posesión? Entonces nosotros nos imaginamos de que la posesión la tiene Juan Hernández, por así decirlo, ¿no? Entonces yo demando a Juan Hernández porque a mí me dijeron que el que vive en ese domicilio es Juan Hernández, porque me consta. Pero imagínense que Juan Hernández lo emplazan en el domicilio y luego él recibe los papeles. ¿Usted es Juan Hernández? Yo soy Juan Hernández. Pues ahí le va su demanda, es por la reivindicatoria y en la demanda muy bonita, muy acomodada. Aquí viene mi escritura y va el abogado y dice, y usted pronto se va a ir, hay que llegar a un arreglo. Y él se queda pensando, dice, pues sí, está muy triste la demanda, pero a ver qué hago. Y cuando va y contesta la demanda, dice, fíjate que yo no tengo la posesión del inmueble, yo estaba de visita. En realidad, a mí me emplazaron y me llevaron esos papeles y yo vengo a contestar porque la demanda viene entablada en mi contra. Sí, pero yo no vivo ahí. Yo en realidad, mira, te demuestro con mi INE, te demuestro con mi IFE, según lo que tenga, mi pasaporte, con un comprobante. Yo vivo en Tijuana. Yo vine de visita. ¿Y qué sucede? La carga, la tiene toda la carga para demostrarlo el actor. Imagínense lo complejo de mostrarlo cuando el demandado ya compareció y dijo, no, es que yo no soy el poseedor. Desde ese momento la acción ya está pendiente. ¿Por qué? Porque entonces vamos a dudar de si entabló la acción en contra de la persona indicada. Lo que sucede, afortunadamente en algunos casos para las acciones, que como el riesgo es tan grande, el abogado como que no quiere jugar mucho esa suerte, ¿no?
pero la realidad es que lo que en muchas de las ocasiones en una acción reivindicatoria nos ayuda a que se decrete y a que prospere la misma es la propia confesión del demandado, porque en ocasiones casi como adivinanza el actor va y demanda, y al que le entregan los documentos contesta la demanda y dice sí, pero a mí me la vendió y a mí me dio fulanito, y es más, y yo te voy a reconvenir por la usucapión. Entonces desde ahí ya acredité mis elementos porque yo soy el actor, soy el propietario y tú me estás diciendo que tú tienes la posesión. Yo ya cumplí mis elementos. Ahora vamos a ver que tú en esa reconvención no me vayas a perjudicar lo suficiente para que se desestime mi acción y sea procedente la tuya. Pero de entrada así es decir, es muy complejo. Cuando estamos en una acción reivindicatoria, lo más difícil es identificar quién es el poseedor y que realmente ese poseedor sea quien vamos a emplazar. Por eso es que existen las diligencias de interpelación judicial, que cuando se desconoce el nombre, hay que ir con el secretario para que le pregunte, oiga, ¿usted desde cuándo vive aquí? ¿Usted por qué vive aquí? ¿Usted en qué carácter se encuentra aquí? ¿A usted quién le transmitió la posesión? Y con esos elementos y con lo que conteste, puedo entablar la acción. Sin embargo, como abogados, no deben dejarlo a la suerte y dar por hecho que a la persona que le lleven los documentos es en contra de quien debemos entablar la acción, porque puede darse el caso que en juicio no demuestren, y si yo, partiendo de la base de que yo al presentar mi demanda tengo que ofrecer todas mis pruebas y después en la contestación me argumenta otra cosa, me contesta otro nombre, y yo no estoy atento en el periodo que me den vista de la contestación para poder ofrecer pruebas supervinientes, pues desde ahí mi acción ya no sirvió. Entonces hay ocasiones que uno como juzgador ve la demanda, ve la contestación, el desahogo de la vista, y cuando uno casi señala la fecha de la audiencia de pruebas y ve las pruebas que se admitieron, casi desde ese momento uno ya sabe si va a prosperar o no va a prosperar la acción. Ya ni siquiera es necesario esperarnos casi el desahogo de las pruebas. Con las pruebas que se ofrecieron, uno ya sabe, ya le faltó este elemento. Y como ya no cumplió con este elemento, lo que desahogue, lo que digan, va a ser casi un hecho de suerte que pudiera demostrarlo. Por eso es muy importante. Es decir, en la acción reivindicatoria hay que identificar con toda certeza quién es el poseedor. Y si no tenemos la certeza con documentos públicos o con algo, hay que prepararnos de antemano con pruebas testimoniales, con pruebas confesionales para que sea procedente, porque recordemos que la carga la va a tener el actor en dado caso de que esa persona diga, pues a mí no me interesa lo que me estés demandando, yo no soy el poseedor. Es complejo, ¿no? A veces la función del abogado en eso radica. Va muy de la mano esas acciones con derecho romano, porque recordemos que en realidad en el derecho romano pues no había un título universitario para ser abogado, ¿no? O para ser el representante, y de ahí que el puesto era honorario y cosas por el estilo. Inclusive los procedimientos cuando se crean eran en realidad casi más bien un ritual, porque tenían que llevarse a cabo, mencionarse palabras muy sacramentales, por así decirlo, y que el que ofrecía sus servicios o al que designaban era porque conocía todo ese procedimiento, lo cual no es ajeno, lo cual sigue siendo igual en el procedimiento civil, porque hay ocasiones que son palabritas que son muy simples, pero que si no las mencionamos nos trae consecuencias en los litigios. Documento que hago mío para todos los efectos, aunque yo no los ofrezco. Documento que yo no exhibo porque ya obran actuaciones. Cosas por el estilo, ¿no? Llamar a juicio a un tercero, que son en apariencia cuestiones simples, pero si no las hacemos, no procede la acción. Bien. ¿Cuáles son los elementos de la acción reivindicatoria? Que lo promueva el propietario. Aquí hay un tema interesante y vamos a hablar de los juicios sucesorios. Se lleva un juicio sucesorio y una vez que ya se llevó a cabo el procedimiento, se acabó, se llevó el procedimiento de adjudicación, se adjudicaron los bienes y se escrituraron. Ya está todo muy bien. Pero luego el nuevo propietario, por adjudicación de la sucesión, existen bienes que no los tiene en su poder, lo cual podría ser inclusive una cuestión hasta
no sé, descuido o carente de técnica, porque en el momento que se abre una sucesión, el albacea, dentro de sus atribuciones y obligaciones, puede solicitar al juez de lo familiar que lo ponga en posesión de los bienes que son parte de la masa hereditaria. Pero en este caso el albacea no lo hizo. Supo que había 5 bienes inmuebles, se adjudicaron y nunca pidió la posesión de esos bienes inmuebles. Se escrituran y va por 4 bienes inmuebles sin ningún problema, están vacíos, tiene la posesión material y jurídica y como si nada. Pero luego se da cuenta que existe un bien inmueble, que este bien inmueble pues no está solo, no está deshabitado, hay una persona, y va y le pregunta: oiga, fíjese que yo soy el nuevo dueño y pues me gustaría que me dejara el lugar, porque pues, que yo sepa, mi papá o mi mamá o quien se los haya heredado, pues él nunca celebró ningún contrato, yo tampoco supe que hubiese otro propietario, yo soy el dueño, en realidad, yo soy el nuevo dueño. No, pues yo estoy aquí como dueño. Pues no, fíjese que yo soy el dueño. Prepara toda su información, ya sea porque quiere jugársela así, es decir, que quiere asumir el riesgo de que el nombre que él pudo investigar que era, entabla contra él la acción, porque asume que está en su carácter de propietario, y pues va a entablar la acción reivindicatoria. Primero los elementos: acreditar la propiedad de la cosa que se reclama. Yo tengo mi escritura. Esto es materia de tesis, que creo que en el momento va a llegar a contradicción, pero bueno, se los platico. Llego con mi escritura y ese es mi documento fundatorio, porque digamos, con eso acredito que soy el dueño. Pero resulta que a esta persona, quien le transmitió la propiedad de los bienes no fue el propietario. Quien le transmitió la propiedad fue el juez. Fue el juez a través de un proyecto de adjudicación, es decir, que lo autorizó, que el juez, de acuerdo a lo que le indicó el albacea, cómo se iban a repartir los bienes, el juez lo sancionó y lo aprobó y dijo: está bien, le tocan estos bienes a esta persona. Pero el titular, el que aparece en el registro público de la propiedad, en apariencia, de los bienes que listaron, pues no existe certeza si era el verdadero dueño, porque él nunca lo hizo en vida, sino a través de su muerte. Entonces, en un juicio de acción de reivindicatoria, yo presento únicamente el documento con el cual tengo la escritura, en el cual se llevó a cabo el proyecto de partición de adjudicación, me adjudicaron inmueble, y no acompaño el antecedente, es decir, copias del testimonio anterior en el cual el de cuyus era el propietario, yo no cumplo con el requisito de acreditar que soy el propietario del bien inmueble. ¿Por qué? Porque debe existir certeza plena de que el propietario es quien entabla la acción. De ahí lo delicado. Por eso les decía, de acuerdo al artículo 4 del Código de Procedimientos Civiles, es muy simple. El propietario, aquí está mi escritura. Pues no, hay elementos que la doctrina ha ido desarrollando a efecto de que exista certeza de que el propietario sea el que entabla la acción. Bien. El segundo de los elementos, que el demandado sea quien tenga la posesión. De ahí lo que les decía, que es importante que tengamos la certeza que el demandado es el que tiene la posesión. Parece que también un término que es muy recurrente en amparo, que en ocasiones no solamente se utiliza al momento de resolver en sentencia, no es lo mismo poseer que detentar. Es decir, detentar es una utilización simple, detentar es así como un empleado en una empresa utiliza algunos bienes, él solamente los detenta, pero no es el poseedor, porque el poseedor es el único que tiene derechos y obligaciones con los bienes. Un detentador puede ser alguien ocasional, fue alguien que va de paso, fue alguien que es derivada inclusive de esa autorización, pero no es un poseedor. Y el elemento de la acción reivindicatoria es que tiene que ser un poseedor. De ahí lo complejo, lo delicado, el entablar una acción en contra de alguien que no tengamos la certeza que es el poseedor. Y si nosotros tenemos la certeza que es el poseedor, tenemos que demostrarlo fehacientemente en el litigio, porque la carga de la prueba la tiene el actor. Entonces el demandado, como a veces se utiliza en otras materias, puede tener una defensa pasiva, ¿no? Solamente digo que no y me abstengo de decir algunas cosas para que no se me revierta la carga de la prueba,
pero mi defensa puede ser pasiva, y sin embargo, si tú en el litigio no acreditas que yo soy el poseedor, tu acción va a ser improcedente, de ahí lo delicado. Entonces, cuando conocemos bien las acciones, el derecho procesal puede ser muy bueno, pero hay que identificar las acciones, tal como en los contratos las teorías de las obligaciones, es lo que nos da la sustancia, ¿no? Entonces, es muy importante eso, identificar quién es el poseedor. Y otro de los elementos es la identidad del bien que pretendemos reivindicar. Bien, en este sentido, hay criterios encontrados en ese aspecto. Es decir, por una parte, uno de los criterios que predominan es que ¿qué es lo que debemos de demostrar? Que el bien que yo pretendo reivindicar, el que viene descrito, tengo que cumplir dos requisitos. Yo tengo el documento con el cual acredito que soy el propietario. Bien. Tengo que acreditar que este bien que está en mi documento, yo en mi demanda lo describa perfectamente, que no tenga errores, porque ahí es la primera identificación. Es decir, tengo un documento que dice que son 1000 metros, en mi demanda tiene que venir que son 1000 metros, porque ahí ya cumplí con el primero de los elementos de la identificación. El título con el cual comparezco a juicio y lo que pongo en mi demanda son los mismos. Ya cumplí con el primero. ¿Y cuál es el siguiente elemento? Que después de que acredité que mi demanda y el documento con el cual acredito que soy el propietario sean coincidentes con el bien que pretendo que se me reivindique. El primero de los elementos lo puedo cumplir, ese lo cumple la parte describiendo perfectamente y acorde al documento que es el mismo bien inmueble. Pero el segundo, cuando exista duda, hay que ofrecer una prueba pericial de identificación de inmuebles. Es decir, que el inmueble que se localiza en X calle, en X número, es el mismo que ampara el documento con el cual acredito que soy el propietario. Eso lo debo de acreditar. Ha ido evolucionando un poco. Anteriormente, les estoy hablando hace 10 años, 15 años probablemente, era regla que tenía que exhibirse u ofrecerse prueba pericial. Ahora ya han sido coincidentes los tribunales que no exclusivamente con una prueba pericial se puede acreditar la identidad de los bienes, que pueden existir otras pruebas con las cuales se acrediten perfectamente los bienes. ¿Cuál es el caso en el cual sí es indispensable una prueba pericial? Cuando el inmueble que pretendemos reivindicar no sea fácil de, vaya la redundancia, de identificar. Es decir, imaginemos este problema, ¿cuándo nos va a surgir? Cuando vayamos a ejecutar la sentencia. Entonces se supone que el juez, desde el momento que está analizando la acción, al momento que la vaya a cumplir, no puede decir, lo tengo por acreditado, y luego llega el momento de ejecutar la sentencia y que le diga, pues mi señor secretario, la va a ejecutar el secretario, estamos aquí en el bien inmueble que me dice, pero ¿cuál es la parte que me va a reivindicar? Porque resulta que hay familias aquí, que hay familias acá, y llega el secretario, le dice al abogado, oye, ¿cuál es la parte donde voy a reivindicar? Pues usted en la sentencia, bueno, en la sentencia ustedes dijeron que sí era procedente, me imagino que está más que claro. Entonces ahí vamos a tener un problema, y ahí nos vamos a dar cuenta que no fue acorde lo que se resolvió en el procedimiento al momento de la ejecución. Entonces creo que uno como juzgador debe tener esa visión y decir, si yo voy a reivindicar, voy a declarar procedente la reivindicación, no solamente es en papel, debo declararla procedente de tal suerte que yo no tenga duda que al momento de que se vaya a cumplir mi sentencia, yo la pueda identificar plenamente. Cuando eso no es posible, porque existan predios que no tienen numeración, sin lugar a dudas, se tiene que ofrecer una prueba pericial. Porque cuando partimos de lugares en los cuales es una casa habitación que está bien identificada, que el título de propiedad es muy claro con las medidas, linderos y colindancias, creo que existen más pruebas para poderlo demostrar sin necesidad de una prueba pericial. Pero cuando hablamos de inmuebles que no pueden ser identificables, ¿qué es identificable? Pues que yo pueda de tres iguales o pararme en un lugar y poder saber cuál es el bien inmueble del que nos estamos refiriendo. Cuando eso no se puede hacer, o cuando no lo puedo, los peritos ahora utilizan mucho el GPS y lo hacen, pero pues al menos yo y creo que la mayoría de los secretarios no tan fácil tienen ese conocimiento para con coordenadas decir es de aquí a allá. Son conocimientos técnicos, entonces forzosamente se tienen que ofrecer. Desde mi punto de vista, digo, pensándolo como litigante, yo creo que la mejor
forma de cumplir con esto y de no incurrir en ningún error y que su acción sea procedente, no corran riesgos. Hay que ofrecer la prueba pericial, salvo casos que de verdad crean que es innecesario, porque con los demás datos de prueba se puede acreditar la acción. No sé si hasta aquí exista alguna duda. Lo que nos hacen llegar las preguntas que pudiese existir en relación con la acción reivindicatoria. Creo que no está de más decirles que independientemente de que se ofrezca alguna prueba pericial para efectos de identificar el bien inmueble, independientemente de ello, los dictámenes periciales tienen que ir soportados debidamente. Es verdad que los auxiliares, en este caso son los peritos, nos ilustran con cuestiones que son técnicas respecto de conocimientos que el juzgador no tiene. No obstante, esos dictámenes tienen que estar bien sustentados, bien soportados, porque aun y cuando un dictamen sea coincidente varias ocasiones respecto de un punto debatido, si el juez, que es a final de cuentas el que resuelve, estima que no se cumplen o que no hay datos suficientes para resolver en los términos que proponen los peritos, puede desestimar todos los dictámenes y puede solicitar que se emita uno nuevo. Obviamente, para hacer ello se tiene que soportar jurídicamente el por qué se estima que no están debidamente sustentados, y muchas de las ocasiones puede suceder en materias o en técnicas o que son novedosas, o en algunas que ya están muy exploradas y que ya hay parámetros muy claros y que los dictámenes pueden ser totalmente desfasados, ¿no? Bien, hay unas preguntas aquí en relación a la acción reivindicatoria. Esta es una pregunta del licenciado Luis Ángel Mendoza. Respecto a las pruebas que menciona para acreditar el justo título, ¿es dentro del procedimiento, periodo probatorio, o el juez puede exigir previamente unos medios preparatorios? En el caso concreto, cuando mi fundatorio es un contrato verbal, llámese compraventa o donación. Yo soy de la idea que en aquellas acciones donde se argumenta un contrato verbal, creo que previamente deben desahogar y deben demostrar la existencia de ese contrato, porque como tal, así lo establecen las partes. Desde mi punto de vista, en algunos de los casos, si dicen, como en el caso que me comenta el licenciado Luis Ángel, que fue de manera verbal, si en su demanda es muy claro que es verbal, yo le diría que no se admite, ¿no? Porque parte de la idea que va a entablar una acción con elementos que previamente debe tenerlos. No puede acudir a una acción para perfeccionar o preparar los elementos dentro del juicio. Las acciones debe ser el titular del derecho que va a ejercer. Si previamente no me acredita con esa legitimación que llevó a cabo ese acto traslativo, pues la acción que vaya a intentar no existirá certeza, porque desde la presentación de la demanda no lo había, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, no se admite. Hay otra pregunta del licenciado Armando Toscano. ¿Cómo se puede ejercer la usucapión en un predio el cual se escrituró de forma equívoca? Es el caso de que se construyeron 6 casas, en su momento fueron escrituradas de forma equivocada y dadas en posesión. A esta si quieren las vamos a dejar porque todavía no abordamos lo de la usucapión, pero si le pudieran escribir al licenciado Armando Toscano, que si pudiera ser un poco más claro en su pregunta, porque al parecer como que no es muy claro. Existe otra pregunta del licenciado Rafael Hernández. Un cliente mío compró un terreno y se lo vendió el hijo de la propietaria, quien ya había fallecido. Solo firmaron una cesión de derechos al reverso del título original de propiedad. Hace 10 años que tiene posesión de la propiedad. Sin embargo, el título es por todo un predio que fue subdividido, aunque no de forma legal, pues solo se vendió a 3 personas más. Mi cliente es el que compró la 4ª fracción. Ya tengo la fe de hechos notariada.
no hay registro en el registro público de la propiedad de esa fracción, solo del gran total del terreno. El contrato que hicieron tiene muchas deficiencias, pues lo hicieron como quien vende los derechos de un carro y se trata de un bien inmueble. En este caso podría ser usucapión. Yo partiría de la idea que no tiene un justo título, porque de entrada del relato que está manifestando, pues ya sabe que quien le cedió los derechos no era el titular, que en este caso tendría que haber sido la mamá, y que en dado caso también, para que pudiera considerarse como justo título, habría que corroborar que tenga fecha cierta. Y de lo que usted indica que se trata de una cesión como tipo derechos de un carro, prácticamente le diría que no, porque una cesión de derechos de auto pues regularmente no son de fecha cierta. ¿Por qué? Porque no son celebradas ante una autoridad, no se registran, por lo tanto no tenemos la certeza que la cesión se haya realizado hace 10 años, como refiere en los hechos de su pregunta, ¿no? Pero de entrada yo le diría que si así como lo relató lo plasmara una demanda, creo que lo principal que se evidenciaría, más allá de que sea una porción de un predio, le dirían que su título no es justo porque no es de fecha cierta, atendiendo a lo que prevé la Suprema Corte de Justicia, ¿no? No sé si existen más preguntas en relación a reivindicatoria. Creo que vienen todas juntas, ¿verdad? Reivindicatoria y usucapión. Bien, si quieren vamos a continuar con el siguiente tema, que es usucapión. Y ya al final me pasan las preguntas que se han realizado, y si el abogado Armando Toscano ya un poquito amplió los hechos, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar del usucapión. ¿Cómo se constituyó? ¿Cómo fue creada en el derecho romano? El derecho romano fue creada con la finalidad de regularizar la transmisión de la propiedad que se efectuaba de manera irregular, ya que en muchas de las ocasiones no se celebraba cumpliendo con las formalidades previstas en la ley. En el derecho romano, como les platiqué un poquito como preámbulo, existían ciertas formalidades para que se llevara a cabo y tuviera certeza jurídica un acto traslativo. Si no se cumplían, pues en realidad no se había celebrado ese acto traslativo. Por muchas de las causas que les había comentado, había ocasiones que el titular de algún bien lo utilizaba a título de propietario. Todo el mundo sabía que era propietario, que era un bien que estaba vacante, vamos a pensar un inmueble o un bien mostrenco que estaba abandonado por ahí, que no se sabía el dueño, que los bienes más comunes eran aquellos casos que eran bienes producto de una guerra, o que en ocasiones se daba una invasión y había bienes que pues ya no estaba el propietario y no se podía localizar. Pero como existía un registro de quién era el propietario, para que pudiera sustituir ese nuevo propietario, era necesario que se llevara a cabo un acto jurídico con el cual se pudiera perfeccionar esa transmisión. De ahí nace esta figura, que lo que busca es sancionar al propietario, privándole del derecho, se denominaba en el derecho romano el jus utendi, jus abutendi, jus frendi, privándole de ese derecho. ¿Por qué? Por la falta de interés, por el abandono. Y le reconocía ese derecho a aquella persona que se había ostentado como propietario y que había realizado todas las acciones tendientes como si lo fuese realmente, y por lo tanto era el nuevo titular. De ahí se crea esta figura. ¿Qué contempla el Código Civil de nuestro Estado? El artículo 879 establece: es el medio para adquirir la propiedad y los demás derechos reales sobre bienes mediante la posesión con el ánimo de dueño, por el tiempo y con los requisitos señalados en este código. Bien, que se busca es que aquella persona que tenga la posesión de un bien, si se le ha reconocido, y lo más importante, que él sepa que esa posesión es a título de propietario. Muy importante esta cuestión, porque inclusive desde la relación de hechos, de los escritos iniciales de demanda, se advierte que él sabía que tiene una posesión, pero que no es a título de propietario, es decir, que es una posesión derivada, que alguien más, que el propietario se la derivó, pero no con fines de compraventa, que la persona que le dijo que lo podía utilizar no era para efectos de que fuera el nuevo propietario, no, podría ser que le haya dado un comodato, como en alguna pregunta venía como a título gratuito, cosas por el estilo. No es como propietario. Esta acción solamente va a beneficiar a aquel que logre acreditar que la causa generadora de su acción
fue a título de propietario. Si de entrada no logra acreditar este elemento, la acción va a ser improcedente. Y eso lo prevé el Código Civil del Estado. ¿Cuáles son los elementos de la acción? De conformidad al artículo 840, 841, 844, 873, 874, 875, 876, 879, 880 y 889 del Código Civil del Estado de Jalisco, de esa interpretación armónica, se puede establecer que la usucapión es una forma de adquirir el derecho real de propiedad respecto de una cosa, mediante la posesión pacífica, continua, pública y en concepto de dueño, por el tiempo de 5 años si es de buena fe, o de 10 si es de mala fe. Es decir, para que se configure esta acción, para que emerja, es indispensable que esta posesión haya sido continua, pacífica, pública. Muchos de estos elementos se demuestran en la medida que esa posesión no haya sido perturbada o interrumpida, o que previamente no exista un litigio con la intención de recuperar ese predio. Si en ese ínter, por ejemplo en la continuidad, si en ese ínter han existido litigios que se encuentran pendientes de resolverse, la acción, los periodos que prevé el código no corren hasta que no se demuestre que fue improcedente esa acción. Eso es importante. Es decir, esta posesión no debe de tener limitantes ni perturbaciones. Y si hay perturbaciones, que éstas no sean procedentes. Y como perturbaciones nos referimos a procedimientos jurisdiccionales con el ánimo de restituir esa posesión. Esta acción o este plazo puede comenzar y corre contra cualquier persona, excepto en los casos siguientes, que son las limitantes que tiene el Código Civil, ¿no? En contra de los incapaces, en contra de ellos no va a correr ese periodo de los 5 a los 10 años, con la siguiente salvedad: cuando no se haya discernido su tutela conforme a las leyes. Los incapaces tendrán derecho a exigir responsabilidad a sus tutores cuando por culpa de esto no se hubiera interrumpido la usucapión. Es decir, si el propietario del bien mueble o inmueble es una persona incapaz, no empieza a correr el término para que se configure, siempre y cuando no exista un tutor. Es decir, siempre y cuando no exista un representante que es el que tiene que estar vigilante de que el inmueble propiedad o el mueble propiedad del incapaz no haya sido perturbado o no haya sido privado de la posesión por un tercero, porque el responsable es él. El incapaz no puede acudir a promover ningún tipo de acción. Sin embargo, si está demostrado judicialmente con documentos que sí tenía un tutor el incapaz y que aún así, de cualquier forma, durante 5 o 10 años, o hablando de bienes muebles 3 o 5 años, no defendieron o no fueron a solicitar la restitución del inmueble, sí corren los términos para que se dé la usucapión. Eso es muy importante. Solamente protege al incapaz en caso de que no tenga representante, que obviamente si no hay representante no hay quien lo defienda y él no puede comparecer por sí mismo. Entonces este es uno de los casos de excepción, pero es uno de los casos en los cuales no corre el término, empieza a correr el término, pero que sin embargo, si está demostrado que sí tenía un tutor, sí puede empezar a correr y sí se puede configurar. En todo caso, el incapaz en algún momento puede entablar acción en contra del tutor. Aquí hay un supuesto que es muy común entre ascendientes y descendientes. Hay que atender al espíritu del Código Civil y cómo viene redactado. Entre ascendientes y descendientes, durante la patria potestad respecto de los bienes a que los segundos tengan derecho conforme a la ley. De esta fracción, es poco común porque casi nadie la entabla por el temor de cómo viene en su redacción, porque casi siempre dice, oye, yo tengo la posesión, pero pues el inmueble era de mi papá. Pues ahí la fracción segunda dice que entre ascendientes y descendientes. De acuerdo a la redacción,
y sería materia de una interpretación que tendríamos que llegar lo más seguro hasta a revisión inclusive en la Suprema Corte, y tendría que ser materia de constitucionalidad. De acuerdo a esta limitante, así como viene redactada, la limitante únicamente es entre ascendientes hacia los descendientes, es decir, el papá no puede solicitar la usucapión de sus hijos respecto de los bienes cuando todavía se encuentra dentro de la patria potestad. Pero vamos a poner un ejemplo. Yo adquiero un bien inmueble a esta edad, y pues resulta que me voy a trabajar a Estados Unidos 15 años y el papá lo tiene, él está ahí. Él podría entablar esa acción de acuerdo a lo que establece el código, con esta limitante de excepción, no encuadra en el caso de excepción, por lo tanto, de acuerdo a lo que viene en el código, sí es procedente. Lo que se busca es que no exista un abuso, pero si estamos hablando de mayores de edad, creo yo que sí se pudiese dar, porque la limitante protege únicamente aquellos bienes que se encuentran sujetos a una patria potestad. Ahí se los dejo de tarea. Desde mi punto de vista, creo que no es una prohibición que entre ascendientes y descendientes se puede dar la usucapión. El tercero, no se puede dar entre hermanos, que al momento de llegar a un litigio, creo que la interpretación, como se dice al momento de resolver una cuestión debatida, pues hay que hacer una interpretación lógica, armónica de todos los elementos de la acción, y creo que podrían llegar al punto de decir que si entre hermanos no se puede dar, pues lo más lógico es que entre ascendientes y descendientes tampoco se puede dar, pero tampoco podemos sustituir la voluntad del legislador, porque el legislador, si lo haya querido decir como tal, hubiese dicho entre ascendientes y descendientes, y no era necesario que después dijera respecto de los bienes que sean parte de los descendientes durante la patria potestad. Si no haya querido mencionar lo demás, no lo haya puesto, solamente hubiese dicho no procedente ascendientes y descendientes. Sin embargo, puso esa excepción. Por tal motivo, no sigue la regla, pero entre hermanos no se puede dar. Entre consortes tampoco se puede dar. Entre los incapaces y sus tutores o curadores. Digo que este supuesto es armónico con el de la fracción segunda, es decir, mientras se encuentren bajo su tutela, no pueden usucapir, porque obviamente se estarían aprovechando de la disposición que tienen de los bienes y de la limitante que tiene el pupilo para poder defenderse ante una perturbación. Entonces creo que por ahí va lo armonioso de los dos supuestos, ¿no? Yo añadiría en esta parte de entre consortes, el código no lo prevé como tal, no lo dice expresamente, pero yo creo que tampoco surtirá efectos entre concubinos, y más con este desarrollo que ha tenido la Suprema Corte de esta figura. Lo que se busca es que no exista un abuso entre una relación que pueda ser de tipo sentimental, y que por virtud de esa relación, ante la ignorancia, una persona se pueda valer y pueda obtener un beneficio de forma indebida, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que la prescripción lo que sanciona es el desinterés, el abandono. Es decir, que pudiendo entablar una acción, pudiendo solicitar la reivindicación, la restitución, no lo haga. Entonces, cuando hablamos en los supuestos en los cuales no es procedente, o excepciones, por así decirlo, o impedimentos para que empiece a correr el plazo de la usucapión, es porque lo que busca es evitar que por un lazo de confianza y por una unión que se presume, alguno de ellos utilice algún inmueble o algún bien, y la otra persona por ese mismo lazo diga, no, pues es que a final de cuentas es mi familia, se lo presto, también tiene derecho, pero nunca se lo quise regalar, o sea, yo nunca quise que estuviera a título de propietario, no, eso nunca se lo quise hacer. Sin embargo, ahí lo tengo, y que después llegue aquella persona y diga, ¿sabes qué? Te demando porque ese bien ya es mío. Yo siempre estuve como propietario, todos me conocieron. Lo que busca es eso, porque dan por sentado que por ese vínculo familiar, sentimental o afectivo, es lo que hizo que no existiera una desconfianza, y por tal motivo nunca fue a demandarle para que no corrieran esos plazos o para interrumpirla. Esa sería una de las razones por las cuales ese código prevé esas excepciones,
u oposiciones respecto de las cuales no empieza a correr los plazos, ¿no? Pero bueno, eso es que también podría ser materia de alguna inconstitucionalidad o inconvencionalidad, casos muy particulares, ¿no? Les decía al iniciar la charla que a veces era más complicada demostrar una posesión de buena fe que una de mala fe. Bien, los plazos para que se configure el usucapión. La posesión tiene que ser a título de dueño, 5 años si es de buena fe, 10 años si es de mala fe, tratándose de inmuebles. Tratándose de bienes muebles, 3 años de buena fe, 5 de mala fe. ¿Qué se entiende por buena fe? Quien tiene título, es decir, un justo título, y el título se le entiende como la causa generadora del derecho a la posesión, suficiente para usar y disfrutar del bien o derecho a título de dueño. Ese justo título tiene que ser revelador de la causa que lo generó, pero siempre como dueño. No puede decir, te exhibo el documento, pero no te acredito con ese documento que estoy a título de dueño. No. Si el título no revela que es a título de dueño, no sirve para acreditar la buena fe. En todo caso, ante la ausencia de título, se le considerará que es de mala fe, solo que hay un punto. Al momento de que yo voy a entablar una acción de usucapión, no puede coexistir la buena fe y la mala fe. Es decir, no puedo ir a demandar y decirle, soy poseedor a título de propietario de buena fe, pero como cuestión subsidiaria, te digo que si no prospera la buena fe, quiero que me tengas de mala fe y de todas formas ya llevo más de 10 años. No se puede. Que hay un criterio, tribunales colegiados, donde establece que no pueden coexistir. ¿Por qué? La naturaleza es simple, porque no es lo mismo la defensa para una buena fe que la defensa para una mala fe, porque la causa generadora puede ser diferente. Por tal motivo, no puede llegar a ese punto. O tiene que ser una o tiene que ser otra. Si tienen más de 10 años, pues no se vayan por la buena fe, váyanse por la mala fe. Sin embargo, hay requisitos de la mala fe. Ahorita lo vamos a ver. Les decía que es más difícil demostrar la buena fe con un justo título, porque el título no tiene fecha cierta, porque no cumple con los requisitos de que tenga la certeza. Sí, pero en la mala fe la posesión lo tengo que demostrar con otro tipo de pruebas. Y en la buena fe, que por eso es más recurrente cuando demandan, es porque con una documental suplen muchos requisitos, siempre y cuando el título se encuentre perfectamente demostrado que cumple con los requisitos legales y doctrinales que prevé el código y las jurisprudencias. 2. El primer requisito de la buena fe es que es poseedor de buena fe el que tiene un título. Ya les dije con esos requisitos. Segundo requisito, que ignora los vicios de su título. Fíjense bien aquí el concepto. La causa generadora del derecho a la posesión. Así también se infiere de distintos numerales del Código Civil que la buena fe se presume siempre y que no pierde ese carácter, sino en el caso de que se acredite que el poseedor no ignora los vicios de su título y que a quien afirma la mala fe del poseedor le corresponde probarla. El título puede tener vicios, es decir, imaginemos que quien me vendió a mí no tenía la facultad para hacerlo, para transmitírmelo, pero sin embargo yo lo ignoro, y les voy a poner un ejemplo muy, muy simple. En la escritura yo advierto que una persona moral compró un inmueble y aparece en la escritura que el apoderado es Juan Hernández López. Bien. Yo con mi título, con el título que quiero acreditar mi buena fe, quien me lo vende es Juan Hernández López en representación de Patito S.A.D.C.B. Pero en la escritura, cuando Patito S.A.D.C.B. adquirió el inmueble, fue en el 2010. Y resulta que cuando a mí me lo vende Juan Pérez Hernández, fue en el 2015. Ese título tiene vicios, ¿por qué? Porque Juan, desde el 2012, ya no trabaja en la empresa. Y Juan, desde el 2012, le revocaron todos los poderes que tenía con la empresa. Sin embargo, esos vicios yo los desconozco. Porque yo veo el título, el contrato que firmé y la escritura, y digo, Juan Pérez Hernández es el que adquirió el nombre de la empresa. Y yo veo el título con el cual me vende a mí, pues es Juan Pérez Hernández. Yo no sé que ya no trabaja en la empresa. Esa posesión sí es de buena fe. ¿Cuándo es de mala fe? Digamos que yo presento mi demanda y digo, mira, yo para mí mismo, ¿no? Bueno, pues yo, el abogado o el actor presenta la demanda con el juez
Le dice, oye, yo soy un poseedor de buena fe, aquí está mi justo título, es ante notario, lo celebramos, ahí ratificamos firmas, fecha cierta. Quien me dijo que era el propietario es Juan Pérez Hernández como representante legal de la persona moral. Buena fe, excelente. Pero cuando emplazamos a la empresa dice, ¿cómo? ¿Te dijo que era de buena fe? O sea, que él no sabía que no trabajaba. Si en un litigio, su abogado, cuando nosotros lo despedimos, el abogado del actor en la usucapión es el mismo abogado en el litigio laboral. Claro que sabía, y además lo ofreció como testigo en el litigio laboral. ¿Sabía o no sabía? Claro que sabía. Sabía que su título tenía vicios, y al tener vicios, esa posesión ya no es de buena fe. Entonces, si se fue por los 5 años, en automático el título no sirve de nada. Y esa posesión, en dado caso, se puede volver de mala fe. Pero bajo el contexto que no puede existir buena fe y mala fe, ¿qué va a pasar? Que al momento de dictarse la sentencia le van a decir, tu título no fue justo porque tenía vicios y tú los conocías. Y esa va a ser parte de la defensa. Entonces, los requisitos de la buena fe para que se acredite, para que los plazos sean de 5 años, 1, que se base en un justo título, en una causa generadora válida, que se presuma que quien transmitió la propiedad realmente era quien podía disponer del bien, con elementos reales, porque no en todos los casos es necesario que aparezca como propietario el que lo vende, no, que exista, que a mí me haya hecho creer realmente, o que exista presunción que quien entró como poseedor a título de propietario sí tenía elementos suficientes para creer lo que iba a ser propietario. Si no se advierte, pues no habrá elementos. 1, el justo título, y 2, que ignora los vicios que tenga ese título. Ojo con eso, que es la mala fe. Quien sin título, aquí en el preámbulo, quien sin título, la causa generadora del derecho a la posesión, alguno usa y disfruta un bien o derecho. Vamos a hablar de los paracaidistas, ¿no? que es muy común, que coloquialmente así les llamamos. Esas personas no tienen un justo título, que vamos a pensar, yo veo un bien inmueble solo y me voy a meter. Yo no tengo un justo título para demostrar mi buena fe, por lo tanto mi posesión es de mala fe. Pues bien, si no tengo un título para acreditar cómo ingresé a título de propietario, mi carga más importante, ¿dónde va a estar? En mi relación de hechos de demanda, porque tiene que existir certeza. Es decir, yo tengo que demostrar mi causa generadora. Si bien es cierto que es de mala fe porque nadie me hizo creer que yo era el dueño, sino que yo me metí. Ojo, no es lo mismo como a veces se piensa. Es que se metió mediante la fuerza, no, es otro supuesto. Y si se metió a través de la violencia o cosas por el estilo, hay que analizar que en muchos de los casos se va a configurar un delito. Y que allí el juez ahí es de los pocos casos que el juez civil, cuando resuelve, tiene que analizar qué delitos se dan y cuál es la temporalidad de la prescripción, porque una vez que prescriben o que se extingue la acción penal, a partir de ahí empieza a correr el término de la usucapión. Bien. En la demanda, cuando no hay un título, lo tiene que redactar en los hechos. Estoy a título de propietario desde tal día, tal fecha, tal hora, X, y se dieron cuenta X personas, y tiene que demostrar fehacientemente por qué él creyó que se pudo meter a título de propietario. Existen diversas causas, ¿no? Que le hayan dicho pues que no hay ningún propietario. Era una persona que estaba sola, era una persona que no tenía familiares, era una persona que nunca tuvo hijos, que nada, era una persona, no se le conoció nadie que tuviera derecho a heredar. Y fíjate que se murió. ¿Y qué pasó con esa casa? Pues ahí está vacía. Él tiene que demostrar esa causa generadora a título de propietario. Eso es lo complejo, demostrarlo en el juicio. Tiene que decir que él entró como dueño. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Decir, yo entro y me lo quiero quedar. Pues sí, que ahí se presume que es porque él se lo quiere quedar sin violencia y sin nada, y sin tener un título. Pero se tiene que demostrar que él ingresó como propietario o con el afán de hacerse propietario. ¿Quién se considera que es de mala fe? Quien conoce los vicios de su título. Un ejemplo, si una persona celebra un contrato de compraventa respecto de un bien inmueble, y el bien inmueble aparece en el registro público de la propiedad que lo celebró Juan Pérez Hernández como propietario,
y él celebró el contrato de compraventa con María López, pero él sabe que la causa generadora, que quien le transmitió esa propiedad no estaba facultado para ello, está consciente de los vicios, su posesión es de mala fe. Por tal motivo, él no puede entablar la demanda dentro de los 5 años, él tendrá que entablarla dentro de los 10 años. ¿Y qué se considera también como mala fe? La posesión adquirida por medio de un delito, la cual se tendrá en cuenta para la usucapión a partir de la fecha en que haya quedado extinguida la pena o prescrita la acción penal. Por eso les decía que en ese supuesto una persona puede ir a juicio y decir que va a entablar la acción y va a decir, yo me metí a la fuerza, lo saqué, va a decir, y lo saqué con pistola, por así decirlo, y lo puede poner en su demanda, no tiene mayor problema. Y el juez, al momento de resolver, que está acreditada la causa generadora, está acreditada la mala fe, pero después de la mala fe hay que empezar a contabilizar desde cuándo empezó a correr la usucapión. Entonces él dice, yo tengo 10 años, pero me metí con pistola y lo saqué a la fuerza, y desde entonces me tuvieron miedo y nadie quiso llegar a reclamarme y nunca nadie me perturbó, nunca nadie me sacó de ahí. Pues el juez va a decir, tienes 10 años, ok, desde esa fecha no pudo empezar a correr la usucapión porque tú cometiste ciertos delitos, utilizaste la violencia, traías un arma de fuego, aparte podríamos configurar hasta despojo, y luego en su relación de hechos todavía dice que les quebró las ventanas, daño a las cosas, y entonces el juez hace su tablita. Por este delito, en aquella temporalidad la pena era de esta a esta, le sacó la media para la prescripción, 5 años. Yo también estimo que se configuró, le saco la media, 5 años. En aparte hubo violencia y un agravante, tantos años. No, son 15. De cuando tú me dices que entraste en posesión, tendrían que haber pasado 15 años y después de esos 15 años empiezan a correr los 10. Por lo tanto, tu acción es improcedente. Esas son de las partes que el juez tiene que ser muy observador y donde se mezcla un poco la materia penal con la materia civil. De acuerdo al artículo 880 del Código Civil, solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño del bien poseído puede producir la usucapión. Es justo título el que es o fundadamente se cree bastante para transferir el dominio o los derechos distintos de la propiedad. Mucho ojo, este parrafito del artículo 880 es lo que nos da la pauta discrecional, o lo que le da la pauta discrecional al juzgador a efecto de determinar si el título que exhiben es justo o no es justo, si hay elementos razonables para creer que aquel que adquirió o entró en posesión del bien en realidad lo hacía a título de propietario, o si tiene tantos datos o discrepancias el título que el juez determina que no puede ser creíble que una persona haya pensado que iba a ingresar a título de propietario cuando en una práctica común u ordinaria nunca se hubiese llevado a cabo porque nunca hubiese existido esa confianza, o cuando es muy desproporcional lo que refiere el título con lo que es en la realidad, que es un poco de lo que les hablé al inicio de este tema del usucapión. ¿Por qué? Porque si tiene un precio muy desfasado, si está a nombre de una persona muy conocida y un tercero es el que me lo vende, pues probablemente ese título solamente me va a servir para demostrar una causa generadora, pero de mala fe, pero no de buena fe, porque no tiene los elementos suficientes para que prospere. Entonces, mucho ojo. El artículo 880 establece esto, que el título debe ser justo siempre y cuando se acredite con elementos fehacientes que quien ingresó a poseer el bien lo hacía a título de propietario. Si no se cumplen con estos elementos, simple y sencillamente no se considera un justo título. Y por último, la jurisprudencia 82 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, 82 del 14, establece que en la prescripción adquisitiva establece que todos los títulos que se vayan a analizar, todos los que se exhiban en un juicio usucapión,
donde se quiere acreditar la buena fe, debe de demostrarse que sea de fecha cierta. ¿Fecha cierta cuál va a ser? Cuando esté inscrito ante un fedatario público, ante una autoridad, o cuando alguno de los firmantes haya muerto. Sin estos elementos, simple y sencillamente, no se va a tener fecha cierta del documento y por lo tanto no se tiene un plazo a partir del cual empiezan a correr los 5 años que se prevén para la buena fe, ¿no? Por último, creo que es importante que se los comente, el Código Civil también establece que para efectos de la usucapión, los estados y los municipios se consideran como particulares para efectos de adquirir bienes. Esto es algo que creo que a todos cuando nos dieron teoría del Estado, somos abogados, nos explicaron que los bienes del Estado son inembargables e imprescriptibles, y para efectos de prescripción pues se referían a la usucapión, que no prescribían. Bien, en el Estado de Jalisco existe una ley en la cual se definen cuáles bienes son públicos y cuáles bienes son privados. Es decir, si una persona va y presenta una demanda que quiere la usucapión del Palacio de Gobierno, no le va a prosperar. ¿Y por qué no le va a prosperar? Pues porque simple y sencillamente es un bien público. Pero les voy a poner otro ejemplo. Resulta que cuando se hicieron las obras del tren ligero, aquí por Federalismo, existieron muchos inmuebles que fueron expropiados. ¿Por qué? Porque por ahí van a pasar las obras. Algunos ni siquiera se utilizaron, ¿no? Es más, esos, o si quieren los inmuebles que están cerca del Parque Morelos, los expropiaron, y ¿quién se los quedó? El ayuntamiento o el Estado. Entonces, esos bienes eran para utilidad pública o con la finalidad de llevar a cabo ciertas obras. Sin embargo, esa utilidad nunca se llevó a cabo porque no fue necesario. Vamos a pensar, las villas panamericanas nunca se construyeron ahí. Bien. Pues resulta que una de las personas que ya se expropiaron les pagaron a los dueños, el bien ahí quedó. Y una persona pasa por ahí y se mete. Y luego dice, pues aquí me gusta y aquí nadie me perturba. Y él va y revisa al registro público de la propiedad y el dueño es el Ayuntamiento de Guadalajara. Él es el dueño. Y bajo la regla esa que decimos nosotros, pues es que en términos de lo que nos dijeron en la teoría del Estado y todo esto, los bienes del Estado, el Ayuntamiento es el Estado, los bienes del Estado son imprescriptibles. Pues no. Si una persona que se encuentra habitando cerca del Parque Morelos o estos bienes que expropió Citeur y que los puso a su nombre, en algún momento entabla la acción de usucapión y cumple con los requisitos de los 5 o los 10 años, es procedente la acción. ¿Por qué? El único supuesto donde no es procedente es aquellos bienes en que la ley de la materia los excluya como tales. Y en el Estado de Jalisco, ese tipo de bienes no se encuentran protegidos, por lo tanto cualquier persona puede entablar demanda. Entonces, el código lo prevé. Es muy raro, ¿eh? De hecho, la gran mayoría de los abogados pelearse con el Estado para entablar una acción de usucapión, pues no la van a hacer porque todos nos quedamos con ese chip. Ese chip de que los bienes del municipio, del Estado, son imprescriptibles. Entonces, no, ¿para qué me voy a meter un baile que la verdad es que, o a un juicio donde ni siquiera me va a prosperar? Pues sí, pero eso es en esencia. Eso es en otras materias porque se referían a los bienes que son públicos. El Zócalo no se lo van a quedar un particular, el Palacio de Gobierno tampoco, el Teatro de Gollado tampoco. Eso sí, no, así se quede viviendo una persona 1000 años, no se lo va a quedar. Pero sin embargo hay bienes que son para efectos de particulares, es decir, que los tiene el Estado, pero que sin embargo le da un fin como particular. Esos bienes sí son susceptibles de usucapir. Entonces, es muy importante que lo contemplen si en algún momento tienen una acción que entablar, si es procedente. Tan es procedente que yo ahí sí creo que la legislación del Estado de Jalisco debería ser un poco más extensa y más proteccionista, porque a final de cuentas, el que un particular entable una acción de usucapión contra el ayuntamiento, contra el Estado, pues no afecta al Estado, nos afecta a todos, porque es un bien
que en teoría es del Estado y que es para que genere algún tipo de aprovechamiento para el Estado y de forma indirecta que se transmita o que se traslade en impuestos, en servicios. Por eso creo que debe ser más proteccionista. A mí me ha tocado ver litigios donde, pues sí, de predios grandes les han ganado algunos ayuntamientos. Algunos que se animaron a presentarlo, les prosperó. Y a veces la defensa, el no conocer realmente cuál es la acción o cuáles son las defensas. ¿Saben cuál es la única defensa que argumentaban los ayuntamientos? Pues que eran bienes imprescriptibles. Y así contestaban. O sea, nunca argumentaron vicios en el título, nunca argumentaron la interrupción de la posesión, nunca nada. Lo único que dijeron es que, como es un bien del ayuntamiento, no puede ser materia de usucapión. Y pues, ¿cuál? Sí se puede. Lo único que tenemos que excluir, cuáles bienes se consideren como públicos y cuáles bienes se consideren como particulares. Y esa es una ley del Estado de Jalisco, la mayoría de los estados la tienen, que es donde se establece que bienes se divide como públicos y particulares para efecto de obligaciones como particulares, ¿no? Entonces, esos son los elementos, digamos, los más comunes. Traté de dárselos, digo, creo que ustedes los pueden corroborar en el Código Civil con los fundamentos que les dije. Les quise dar particularidades en realidad, o sea, cosas muy concretas. No se me hacía correcto estar leyendo artículo por artículo y repasar cosas que ustedes en casa lo puedan hacer con su código, que ustedes puedan revisar jurisprudencia, sino más bien como esos puntos finos que debemos tener en cuenta para que sepamos que en esta acción no todos los títulos son justos títulos y no toda posesión que se presume de buena fe es de buena fe, y que también si tengo dudas en que mi posesión pueda acreditarla de buena fe, pues mejor no me espero a mi buena fe y mejor espero que transcurran los 10 años para que se considere de mala fe, pero que sin embargo puedo acreditarlo con otras pruebas y sea procedente mi acción. Esto es algo muy simple, digo, si nos pusiéramos a hablar horas y horas sería muy cansado y llegaríamos casi a lo mismo, pero bueno, esa es la esencia de esta plática, es como darles únicamente las bases de lo que nos toca ver a uno en el juzgado, que son cosas que pues, en la práctica a veces no son tan comunes, como este tipo de cosas que les digo de los bienes del Estado, que algunos sí se pueden usucapiar. Voy a leer algunas preguntas que nos hicieron llegar. Luis Ángel Mendoza Magaña, pues, ¿se puede usucapiar un inmueble que tiene un gravamen en hipoteca? Y si es así, ¿qué efectos tendría la sentencia con relación al titular del gravamen? Bueno, aquí es interesante, nada más que difícilmente creo que con la posesión lo pueda demostrar en un juicio, porque cómo entraría a título de propietario, ¿no? Pero sí se puede, ¿eh? Y aunque no me lo preguntan aquí, también se puede con fideicomisos. De hecho, no hay una limitante, porque si bien es cierto la figura del fideicomiso se rige por la legislación mercantil, pero no establece prohibición alguna para que en la vía civil se pueda llevar a cabo la usucapión. ¿Y cuáles serían los efectos? Los mismos que establece el Código Civil, que la sentencia se inscriba como título de propiedad. Licenciado Ruiz Salvatierra, aparte del título con fecha cierta y la testimonial, ¿qué pruebas considera para efecto de acreditar plenamente la acción de usucapión? Híjole, pues es que dependerá mucho de cuál es la causa generadora, ¿no? Por ejemplo, aquí quiero yo advertir que la posesión la va a entablar de buena fe, pues el justo título, de fecha cierta, que sea congruente, que tenga elementos objetivos que van a presumir que el poseedor se ingresó a título de propietario. Todas las que la testimonial, pues esa es básica para acreditar la posesión pacífica, continua, ininterrumpida. Creo que podría ser inclusive hasta con una confesional. Si la persona no va, pues se da por hecho que reconoce los hechos de que abandonó el inmueble y que tenía mucho tiempo sin perturbar la posesión. Creo que son las mayores. Pero si el título es justo, si es un justo título y existe prueba testimonial para acreditar el tipo de posesión con el que se contaba, creo que de ahí ya va de gane, pero no está de más acreditarlo con una confesional. Si va, pues
no le va a perjudicar, y si no va, pues va a tener prácticamente una sentencia favorable, ¿no? Licenciado Armando Toscano, resulta que el vendedor encargó el proyecto de escrituración a un hijo y este presentó mal los datos ante el registro público de la propiedad, dando en posesión los lotes y su posterior escrituración. Se trató en su momento de corregir las escrituras. Además, dichos lotes se han realizado transmisión de dominio. Estando en esta condición, la persona que tiene posesión de un lote que no se escrituró debido a este problema. Pues creo que si el bien que tiene la posesión no se escrituró, a lo que yo advierto aquí, y no está inscrito en el registro público de la propiedad, la acción tendría que ser diligencias de información ad perpetuum. Y si no es así, creo que el problema es que no va a tener un justo título para poder demandar la usucapión dentro de los 5 años. En todo caso tendría que esperarse hasta los 10 años. Y tendría que acreditarlo como ingresó a título de propietario, que con esto, que si entregó la posesión, habrá que indicarlo perfectamente que más bien entregó la propiedad, es decir, que se lo compró y que quedó pendiente la escrituración. Y que si es así, también tendría que analizar en qué concepto y por qué monto, porque probablemente más allá de la usucapión, yo creo que lo más procedente sería una acción pro forma, si se cumplieron los plazos y los requisitos. Ahí yo se puedo dejar, ocuparía de verse más a detalle, pero de lo que me menciona aquí en su pregunta, pueden darse 3 supuestos: diligencias de información ad perpetuum, acción pro forma o la usucapión. Dependiendo, hay ocasiones que solamente viendo los documentos, y eso ya les corresponde a los abogados. Pero espero y si le haya al menos dado una pequeña orientación de las 3 cosas que pueda hacer. Licenciada Alejandra Manzano, 3 hermanos tienen la posesión de un inmueble, producto de una compra realizada por su madre a sus sobrinos, y nunca celebraron ningún acto jurídico para transmitir la propiedad. Pasa el tiempo y muere la madre. En su testamento deja como parte de la masa hereditaria el bien inmueble que menciono. Los propietarios saben y reconocen que el inmueble no les corresponde y quieren formalizar la transmisión de la propiedad a los poseedores, pero de los 7 legítimos propietarios ya murió uno. ¿Es posible presentar el juicio de usucapión? Pues la pregunta está medio... Sí se puede, licenciada Alejandra Manzano, sí se puede, nada más creo que como está la acción, yo creo que le convendría más que de forma voluntaria los propietarios le escrituraran a los legítimos propietarios, y en relación al que ya murió, pues mejor que le dieran su parte proporcional, pero si lo estimaran así, sí lo podrían promover, nada más que hay una cuestión: tendrían que solucionar lo de la sucesión del que ya murió. Entonces creo que ahí sería menos, le generaría más problemas promover la usucapión, que le cedieran los derechos y que le dieran su parte proporcional al que ya murió o a los herederos, si es que los hay. Y si no los hay, si no tiene herederos, pues con mucho mayor razón que se lo queden nada más los 7, ¿no? Licenciada Irma Raciela Serrano, una persona tenía en posesión una parcela y a título de dueño. Fue demandada y perdió el bien hace 10 años. Más nunca y hasta la fecha no lo entregó y lo sigue teniendo en posesión.
pero la autoridad agraria canceló su título y le extendió a un nuevo dueño. A su criterio, ¿cuál sería la mejor acción para ejercitar para volver a obtener el título de dueño? Pues si es... Tendría que analizar, pues si no se le dio la prescripción de la ejecución de la sentencia, porque si ya prescribió por los plazos que ya pasaron, creo que le convendría más, aunque se me hace extraño porque dice que nunca lo sacaron, pero sí expidió un nuevo título, entonces en apariencia la sentencia sí se ejecutó. Creo que podría promover un juicio de usucapión, porque no contempla ninguna limitante, y si se encuentra todavía en ámbito de la materia agraria, tampoco es impedimento, sí lo puede promover en materia agraria, ante el Tribunal Agrario. Nada, es importante identificar cuál es la naturaleza del predio. Si es agrario, ante el Tribunal Unitario Agrario. Si se encuentra ya dentro de la propiedad privada, pues ya tendría que ir ante el juzgado de lo civil, ¿no? Licenciado José Martínez Chávez, la copia certificada de un contrato de compraventa es factible con ese documento acreditar la fecha cierta. Sí es factible acreditar la fecha cierta, pero le va a contar en la fecha de certificación del notario. Es decir, si el contrato es del 2001, pero la copia certificada de ese contrato es del 2015, la fecha cierta es del 2015, no del 2001. Espero y le haya podido contestar su pregunta, ¿no? Licenciado Marco Antonio Rodríguez Contreras, en forma lisa y llana, aquí se llama justo título, así como que lo más resumido, al título por el cual se transmite la propiedad, pero que cuente con elementos objetivos que hagan creíble que esa transmisión fue llevada a cabo por quien podía disponer del bien. Eso sería la forma más concreta de describirlo, el justo título. Y hay que adicionarle nada más, y que ese justo título sea de fecha cierta. Es todo. Licenciado Ascensión González, una persona que tenía por 10 años la posesión física y material a título de dueño, hace un año murió y ahora el hijo vive allí. Los dueños solo vendieron de palabra ese inmueble, ellos ya murieron también. ¿Qué procede? Pues puede abrir la sucesión intestamentaria y los derechos de posesión pueden heredarlos las personas que se encuentran ahí, y una vez que estén reconocidos esos derechos, pues podrían entablar una acción civil, pero eso sería lo que podría hacer. Licenciada Irma Raciela Serrano, ¿qué pasa con las personas prestanombres cuando se niegan a regresar el bien? Pues acción reivindicatoria. Bueno, pero prestanombres, no, pues ahí es ahí el riesgo de un prestanombre, ¿no? De un testaferros que le llaman. El propietario es esa persona y no hay ninguna otra causa para que se les pueda pedir la restitución. El verdadero propietario es el que aparece en el registro público de la propiedad, y aunque el propietario en apariencia era otro, es el que dio el capital, cuando se formalizó el acto traslativo, ese es el dueño y ya no se puede hacer nada. Ya si luego quisiera entablar alguna acción civil o penal, yo creo que de entrada no prosperaría, porque no habría elementos. El único supuesto que podría ser es que si hubiese incurrido en una nulidad de ese acto traslativo, sería el único. ¿Y qué tendría que ser? Un vicio de consentimiento, o que la escritura tenga algún vicio que permita anular esa escritura, ¿no? Pero si quien es en apariencia quien dio el dinero para que se comprara el inmueble estaba bien de sus facultades, y quien lo adquirió también estaba bien de sus facultades, y no hubo vicios, y la escritura se levantó con todos los requisitos de la ley, el prestanombres es el dueño y no hay más. Por eso lo delicado. Licenciado Ismael Flores, una persona tiene la posesión de una propiedad, la cual en su momento la pagó un señor, el cual era el tutor y albacea de su hija, quien era menor, pero siempre vivieron en su parte de casa, pero ahora quiere la hija vender la casa completa, siendo que siempre y hasta la fecha ha vivido el señor que compró, y la hija no quiere reconocer. Lo que se puede intentar, si él, ¿quién lo hace? Ahí podría ser el cumplimiento del contrato o la acción pro forma para que le formalice, porque dice que se lo compró, entonces ahí no sería ni su capión ni sería la reivindicatoria. Él en todo caso tendría que promover la pro forma. Licenciada Claudia Núñez,
Entonces, en el supuesto donde la cónyuge lanza sin causa justificada del bien inmueble al único propietario y este último realiza demanda para recuperar la posesión y a su vez desalojar a la cónyuge y familia, todos los hijos mayores, la cónyuge no puede apelar por usucapión porque es un impedimento que prevé el Código Civil, que entre cónyuges no prospera la usucapión. ¿Sí? ¿Hay alguna otra? Mónica Hernández. En general, para quitar la posesión de mala fe, ¿cuáles son los elementos más comunes que prosperan para ejercitar la acción y esta resulte positiva? Joder, pues realmente la mayoría de las ocasiones lo acreditan con testimoniales, alguna confesional, y dependerá mucho lo que argumenten en su demanda, es decir, cuál fue la causa generadora que los hizo entender, que los hizo ingresar como propietarios. Pero en términos generales, la prueba testimonial sería la prueba reina para acreditar, porque van a demostrar un hecho. Ojo, cuando se va a demandar por mala fe, además de acreditar los hechos con la prueba testimonial, tienen que ser muy precisos en la identificación del bien, que sea acorde lo que viene en la demanda con lo que refieren los testigos, porque si en el desahogo de la prueba testimonial, que diga el testigo si sabe y le consta quién es el propietario de la finca tal, sí, que diga el testigo si sabe y le consta que el propietario de la finca tal es Pedro, sí me consta. Esa prueba testimonial al momento de valorarse no es objetiva porque no es clara, no es precisa, no refiere a circunstancias de modo, tiempo y lugar, y por lo tanto, si lo que queremos acreditar es un hecho como causa generadora de mala fe, casi dependiendo de la respuesta, les puedo asegurar que en sentencia no les va a resultar favorable. A veces no es tanto qué prueba es la que se ofrezca, sino que la prueba realmente arroje los elementos necesarios para demostrar los hechos. Entonces, recuerden que la valoración, hay valoración de prueba que es tasada y hay valoración de prueba que es libre. Entonces la testimonial por regla general es una valoración libre, y el juez al momento de analizar, si ve que las preguntas estuvieron inducidas, sin llegar al punto de que estén prohibidas, pero si la respuesta no fue clara, pues el juez también puede decir, a mí no me aporta mayores elementos, y no le va a servir de nada, ¿no? Pero le haya servido un poco, pero por regla general la testimonial es la que le puede servir para acreditar la posesión de mala fe, porque lo que va a acreditar es la causa generadora y que fue a título de propietario, pero tiene que ser una muy buena prueba, ¿no? Luis Ángel Mendoza Magaña. ¿Podría explicar nuevamente la jurisprudencia 82 del 14 de la primera sala de la Suprema Corte? Bueno, eso no dice, pero eso lo digo yo. Es una jurisprudencia donde establece que, aunque las legislaciones de los estados no establezcan como requisito para que prospere la usucapión que el documento en justo título o el justo título con el que quieran acreditar la buena fe debe ser de fecha cierta, aunque no lo contemplen las legislaciones, porque si nosotros analizamos los fundamentos que les dije al inicio, debe ser una posesión a título de propietario de forma pacífica, continua, pública, sí, pero en ninguna parte dice que el justo título tiene que ser de fecha cierta. La Suprema Corte lo que determinó es que los juzgadores, al momento de analizar si procede o no procede decretar la usucapión y tener por acreditado un documento como justo título, debe ser de fecha cierta. ¿Qué es la fecha cierta? La fecha cierta es que el documento debe de existir certeza ante terceros que ese acto se celebró en la fecha que obra en el documento. Y si no existe forma de que se pueda acreditar, entonces, una vez que una autoridad tiene conocimiento de ese documento, la fecha cierta va a ser aquella que tuvo conocimiento la autoridad, no la que obra en el documento. Por tal motivo, si van a tener un justo título o un título para acreditar la posesión para que empiece a correr la prescripción, sería importante que ello fuera ante un fedatario público. Ese es el efecto de la jurisprudencia, y nos establece cuáles son los elementos para que un documento sea de fecha cierta, que, como les había comentado, son términos más utilizados en materia de amparo. Fecha cierta, levantada ante notario público o ante un fedatario público ratificado, ante una autoridad jurisdiccional, ante alguna autoridad que puede ser de cualquier índole,
ante una autoridad registrada que tenga conocimiento, o por su defecto, cuando muera alguno de los firmantes. Cuando muera alguno de los firmantes, el periodo empieza a correr a partir de la muerte del firmante, no del título. Es decir, el título fue del 2000 y firmaron A y B, y resulta que B se muere en el 2019. La fecha cierta del documento es del 2019, porque a partir de esa fecha empieza a correr, ¿sí? Entonces, es en términos generales la naturaleza de la jurisprudencia. Alfredo Castro Ramírez: ¿se puede ejercitar en un mismo juicio la prescripción positiva de buena fe y la mala fe? No, no se puede. De acuerdo a los criterios que hay, no, porque entonces estaríamos hablando de dos causas generadoras diferentes en cuanto a la temporalidad. Entonces estaríamos en un supuesto de que no pueden ser como no es, son las mismas prestaciones que se reclaman. Hay ocasiones que son prestaciones o incluso acciones subsidiarias, pero la buena fe y la mala fe no pueden coexistir, porque se tiene que analizar en los hechos, y por lo tanto los hechos van a ir relacionados con la demanda. Tiene que hacerlo valer o de buena fe o de mala fe, no se puede de los dos. Luis Macías: para emplazar un banco que ya desapareció, ¿es necesario quien compró al banco o debe ser por edictos? Toda vez que en el registro público aún está a nombre del banco que ya no existe. Pues si no tiene forma de localizarlo, sería por edictos, pero muchas de las ocasiones son pocos los bancos que desaparecen. La mayoría son adquiridos por otros bancos. Más bien sería cuestión de investigar quién adquirió, pero regularmente otro banco es el que adquiere los derechos. Casi hasta por seguridad financiera, siempre es así. Jacqueline Peregrino: estoy por contestar una demanda para acreditar que tanto derecho tengo sobre el bien inmueble. Estoy por contestar una demanda para acreditar qué tanto derecho tengo. Estoy por contestar una demanda. ¿Qué tanto derecho tengo sobre el bien inmueble? Ejercitaré la acción plenaria de posesión, puesto que no puedo ejercitar la acción pro forma, ya que solo tengo la cesión de derechos expedida por el CORED o INSUS. Yo tengo ese documento para acreditar el derecho, pero mi contraparte tiene la posesión y como documentos pago de luz. ¿Cuál es su reclamación para tener fallo a mi favor y poder escriturar? Si lo que quiere escriturar, tendría que analizar primero si tiene una cesión de derechos de CORED que haya celebrado una contratación, que es lo que se le llamaba. Es decir, CORED primero llevaba a cabo un censo de cuáles eran los poseedores, y una vez que levantaba el censo, cuando los predios los afectaban y ya se volvían propiedad privada, el CORED empezaba a regularizar. Entonces, con esa facultad que tenía CORED, él levantaba el censo y después decía: te voy a levantar una escrituración. Entonces, una contratación, perdón. Con esa contratación, inclusive mucha gente se quedó con la contratación y acudía a demandar para que se le escriturara. Tendría que analizar si usted tiene una contratación. Si tiene contratación, puede excitar una acción pro forma. Pero si no tiene contratación, tendría que estar a resultas de qué es lo que le están reclamando. Pues bueno, por mi parte eso sería todo. Espero haber sido breve y pues bueno, es demasiada información, pero es poco el tiempo. Tenemos otra pregunta que no se alcanzó a imprimir. Dígame, sí, claro. Ok, es del licenciado Alfredo Castro. En una proforma reconvienen con la reivindicatoria. Se contesta esta. Está en la etapa de desahogo de pruebas y alegatos. ¿Puede presentar el demandador juicio de prescripción positiva aún? Todavía no hay sentencia. Creo que ya se podría contradecir, porque la litis ya se cerró y tendría que estar a esperas de la sentencia, porque no puede ahora alterar los hechos. Y lo que va a suceder cuando se dicta esa sentencia y luego quiere entablar la acción de usucapión, le van a decir que ya es cosa juzgada. Yo diría que más bien tendría que continuar con ese litigio y obtener sentencia favorable. De lo contrario, en un nuevo juicio difícilmente le prosperaría. Tenemos una más. ¿Qué tanto peso tienen para una resolución positiva las documentales? Por ejemplo, recibos de pago a nombre del poseedor y de impuestos a nombre del titular.
es de la licenciada Mónica Hernández. Sí tienen validez, pero únicamente presuncional para efecto de demostrar una posesión. Que esa posesión ha sido a título de propietario, pero lo que importa más es el justo título o demostrar la causa generadora. Es decir, si una persona presenta una demanda y acompaña los recibos de luz, de agua, de teléfono que están a su nombre, pero sin embargo, al momento de redactar su demanda, no describe perfectamente su causa generadora o el título con el cual acredita que entró en la posesión a título de propietaria, aunque tenga los recibos, eso no sirve de nada. Lo que importa es el justo título o la causa generadora. Eso es lo más importante. Pues muchas gracias por esta invitación. Estoy a sus órdenes y pues yo encantado. Buenas tardes, compañeros de nueva cuenta. Pues como es costumbre, a nuestros expositores que nos hacen el favor y el honor de visitarnos, que por cierto hago la aclaración que ningún expositor cobra centavo alguno. Todos ellos vienen en forma generosa y nos comparten parte de sus conocimientos y siempre lo hacen en forma completamente gratuita. Bueno, el reconocimiento evidentemente es este y dice lo siguiente: el Colegio de Abogados en Pro de la Excelencia de Jalisco otorga el presente reconocimiento al maestro Ramón Alonso Mejía García, juez 11º de lo civil, por su invaluable aportación de conocimientos respecto al tema reivindicatoria y usucapión, la fecha de hoy y firma la presidencia. Y bueno, pues hay que acostumbrarnos a la nueva normalidad. Tenemos que tomar la sana distancia. Pues les agradezco muchísimo su presencia virtual y les informo que nuestro próximo expositor va a ser el doctor Martínez Camacho, juez del 7º de lo mercantil. Ya se les hará llegar la información. Muchas gracias. Buenas noches. Thank you.